de este caballero que aparece fumando su pipa? ¿Qué conocen de él? Desarrolló Que una teoría sobre el desarrollo cognitivo. Muy bien. Desarrolló una teoría sobre el desarrollo cognitivo. ¿Qué más? ¿Por qué este caballero que igual es del año 1? ¿Por qué es tan... Y de hecho, bueno, el margen de tiempo ahí está malo. Tenía como más de 100 años, lo tengo que arreglar. Pero ¿por qué este caballero es tan influyente hasta el día de hoy? En la educación, por ejemplo. Porque hizo una teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia y de hecho dijo que había como una evolución en el desarrollo de los niños, por ejemplo, y puso edades y logros. Exacto. pues sí, Es decir, como dice la Gabriela, Jean Piaget es un autor, ¿verdad? Que se dedicó a estudiar los procesos cognitivos vinculados a etapas del desarrollo, principalmente centrado en la infancia. ¿M? Y, oigan, efectivamente vivió harto. Sí, y, y importante en el contexto educativo porque él va a plantear cómo se produce el aprendizaje. Y por eso ahí la Gabriela aparece con una palabra que no es menor, que se llama constructivismo. ¿Sí? El constructivismo es una epistemología en donde se plantea que el sujeto va aprendiendo en relación al otro, ¿sí? Pero no de una forma unidireccional, sino que también va impactando en el otro. Hay una bidireccionalidad, hay una co-construcción del aprendizaje. Entonces, en psicología, en psicopedagogía, ¿sí? En la pedagogía en general, no sé si acá habrá algún profesor o profesora, pero Jean Piaget es un autor que se ocupa bastante hasta el día de hoy, ¿sí? De hecho, él decía que éramos sujeto y objeto en el aprendizaje porque como sujeto influenciábamos en lo exterior y también éramos objeto de lo que sucedía en el entorno para aprender. De Exacto. hecho, él habla del desarrollo, valga la redundancia, del habla, de cómo el cerebro a medida de ciertas edades va configurándose para poder desarrollar ciertas habilidades de alguna manera. Tal cual, sí. Sí, Jean Piaget en su inicio él es biólogo, ¿sí? Y él, como una buena, o sea, una técnica bastante recurrente en el ámbito de la psicología, que más de algún autor lo ha hecho, autora, él estudió a sus hijos, ¿sí? Y fue a través del estudio de su hijo, el estudio observacional, que él logra formular su teoría. ¿Mm? Entonces, la gran pregunta de Jean Piaget es cómo aprendemos, ¿sí? Comentaba la Gabriela, él propuso que el conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto y la realidad en la que se desenvuelve, ¿sí? El individuo al actuar sobre la realidad va construyendo la propiedad de esta y al mismo tiempo que estructura su propia mente, ¿sí? Es decir, como les mencionaba antes, un proceso bidireccional. Influye en la realidad y paralelamente la realidad influye en él o en ella. Para Piaget, el niño nace con capacidades reflejas innatas que le van a permitir interactuar con la realidad. ¿Se acuerdan cuando revisamos en la primera o en la segunda clase como esto de las conductas manipulativas? Pero manipulativas me refiero como a las conductas psicomotoras, ¿verdad? Como a tal mes puede ya tomar con la mano algo, luego puede hacer, no sé, la forma de gancho, ¿sí? Para Piaget, el desarrollo psicomotor, el desarrollo de la coordinación visomotora, ¿sí? Van a ir contribuyendo en la capacidad de poder aprender del ser humano. Les voy a poner un ejemplo para que se hagan una idea general. El otro día hablaba con un profesor de música que él cuando le hacía clase a los estudiantes, claro, a los estudiantes de segundo, tercero básico, él en vez de enseñarles partitura o hacer una guía, él lo que hacía era con un bombo,
¿verdad? Sacarlo al patio y jugar, ¿sí? Con respecto a, por ejemplo, el pulso. Entonces, lo hacía o caminar muy lento o caminar más rápido, ¿sí? Entonces, él me comentaba que justamente las estrategias pedagógicas que implementa están, o él las basa al menos desde, por ejemplo, si está en un estadio preoperacional, ¿sí? O en operaciones concretas. Entonces, la relevancia de comprender a Piaget es que en algún punto también nos ayuda como a desplegar una serie de estrategias pedagógicas que van a ser acorde al momento cognitivo en el que está el niño o la niña. ¿Mm? Entonces, a partir de ellas, a partir de estas acciones como golpear, morder, manipular, el tomar, el oler, el estirar, ¿sí? El niño o la niña va formando esquemas que construyen su mente y que le va a permitir asignar significado a la realidad. ¿Mm? Entre los supuestos de Jean Piaget es que el niño de que el niño estructura un mundo de objetos y personas y es capaz de elaborar anticipaciones acerca de lo que puede suceder, ¿sí? Es decir, el niño va aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo con H, va aprendiendo el mundo, ¿sí? Y lo interioriza en forma de esquema y por ende se puede anticipar. Entonces el niño va comprendiendo que, por ejemplo, si tira la pelota al cielo, va a caer, ¿sí? Va a descubrir la ley de gravedad. ¿Mm? Pero lo va a descubrir al propósito de la experiencia con la pelota, a propósito de tirar la pelota para arriba y que quizás se le caiga lejos, que le caiga en la cabecita, qué sé yo, en las manos, ¿sí? Pero de esa forma el niño al incorporar esquemas va pudiendo anticiparse a las cosas, a la realidad. ¿Mm? Al actor sobre la realidad la incorpora, la asimila, la modifica y al mismo tiempo se modifica a sí mismo, ¿sí? Y modifica esta estructura, estos esquemas que habíamos comentado hace un ratito, aumentando su conocimiento y la posibilidad de anticipar lo que puede hacer. Entonces, para Piaget, el conocimiento que el sujeto puede lograr va a estar directamente relacionado con los conocimientos anteriores. A mí este supuesto lo encuentro re interesante y se asocia mucho a lo que uno entiende por aprendizaje significativo. Es decir, cómo lo que yo estoy aprendiendo ahora, si tengo ciertos esquemas cognitivos previos, me va a ayudar a comprenderlo o a aprenderlo de un modo quizás más fácil, me va a ayudar a otorgarle sentido a lo que estoy aprendiendo, ¿sí? En lo personal, por eso me gustan mucho las carreras vespertinas, porque yo siento que cuando uno hace clase a adultos, es como que los adultos tienen mucha experiencia a las cuales pueden vincular la materia, ¿sí? Entonces por ahí va empezando como a hacer sentido la materia a propósito de experiencias previas. ¿Mm? Bueno, es decir, el conocimiento es siempre una construcción que el sujeto realiza partiendo de los elementos de los cuales dispone. Para Piaget, el periodo que comprende la infancia y la adolescencia va a presentar cambios cualitativos en el pensamiento de gran relevancia, ¿sí? Piaget va a considerar al sujeto como un sujeto activo en la formación de conocimiento y que no se va a limitar a recoger o a reflejar lo que está en el exterior, ¿sí? De esta premisa podemos ver o podemos apreciar la postura epistemológica de Jean Piaget, ¿sí? El constructivismo, es decir, no se va a ver al niño o la niña como una tabula rasa sobre la cual uno va a hablar, 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 el niño recibir, recibir, recibir. Muy por el contrario, ¿sí? Se espera que el niño actúe sobre la realidad y de esa forma poder aprenderla, interiorizarla, aumentando o fortaleciendo, ¿verdad? Los esquemas cognitivos. En términos organizativos, ¿sí? Habría una tendencia a crear estructuras cognitivas de mayor complejidad. Estas estructuras se van a llamar esquemas y los esquemas van a estar definidos por ser patrones organizados de conducta que la persona utiliza para pensar y actuar ante una situación.
Entonces esta pregunta va para ustedes. ¿Qué necesita manejar el niño? Miren esta imagen, se la voy a agrandar un poquito. ¿Qué necesita manejar el niño para realizar esta actividad de forma exitosa? ¿Qué tiene que saber este niño? Reconocer formas, Reconocer formas. Exacto. ¿Qué más? Me entender imagino tamaño, que yo creo que observando la imagen, curiosidad, Ok. Intentándolo de varias veces hasta que lo logre. Motricidad fina, desarrolla la motricidad fina, ¿o no? Eso, motricidad La fina. mo- Desarrolla un poquito más la idea. Claro, va desarrollando más detalladamente cada cosa, por ejemplo, bueno, elige la motricidad fina, no sé cómo Muy podría bien, definirse. muy bien. Hay un desarrollo de la motricidad fina porque implica que el niño Sí, tome el objeto, que no se le caiga. claro. Implica que lo coloque de tal forma para que alcance en el agujero de la forma que le está solicitando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el niño, ok, puede tomar el objeto, pero lo golpea una y otra vez contra así. Hay algo que no está funcionando ahí, ¿verdad? El niño tiene que acomodar el objeto para que pueda ingresar por la forma que le solicita. Entonces, ¿qué otra función hay metida ahí? Además del desarrollo de la motricidad fina. Mm, Y Puede ser gruesa también, concentración ¿verdad? Porque también, ¿no? implica implica tensar el músculo de los brazos, ¿verdad? Puede ser tolerancia a la frustración. Ya, ok, pero quiero que me sigan un poquito más. El niño, miren al niño, está poniendo una figura, una estrella. ¿Qué El niño, necesita para hacer eso? Y le está el niño calzando. capacidad de, como Paciencia. de símbolo, de representación quizás, para entender que la estrella tiene una forma que calza en donde está poniéndolo. Aquí lo vamos a poder reconocer forma, función de la representación. Está bien, pero nos falta otra cosita, que es la coordinación Coordinación. visomotora. ¿Qué implica la coordinación visomotora? Porque una cosa es la psicomotricidad, pero otra cosa es que yo pueda Visualizar. equilibrar, coordinar lo motor con lo visual. ¿Sí? Porque el niño no está poniendo la estrella, Claro. quizás reconoce la estrella, quizás sabe qué representa la estrella, la distingue lo que es un cuadrado de un círculo, quizás la logra tomar, pero si la pusiera, por ejemplo, al costadito de él y no en la caja, ¿verdad? La función de la coordinación visomotora estaría alterada. ¿Sí? Entonces, en solo esta pequeña actividad vemos que el niño, hay un montón de funciones en el niño que están Memoria. funcionando para que haga exactamente esa actividad. Exacto, también la memoria. La memoria está muy ligada a la representación, como nos decía la Gabriela. Entonces, por un lado va a estar la adaptación. La manera en que los niños manejan la información nueva, de acuerdo con lo que ya saben, ¿sí? Eso es la adaptación. Es muy interesante porque ahí no hace sentido, por ejemplo, que yo le pase a un niño de 3 años una guía, po. ¿Sí? No hace sentido porque le estoy pidiendo algo que no está. Es decir, yo para pasarle una guía al niño debo comprobar, verificar, evaluar si es que están los procesos previos que implican, por ejemplo, la lectura de la guía, ¿sí? La comprensión de las preguntas. Entonces, una para que consulta. allí, dígame. Ahí en la adaptación es, se puede
puede tomar cómo se puede relacionar el niño a debido del tiempo, ¿cierto? A pasar de los años, es como un niño, como dice usted, se adapta con una revista. Ya, yo a un niño a lo mejor con, no sé, puede tener malas costumbres de niño, o sea, obviamente, ahí es cuando uno se va adaptando a la vida de él, ¿cierto? Mira, no te escucho muy bien, Ramón. Ramón, ¿verdad o Roberto? No, Roberto es. Roberto, Oye, Roberto, no te escucho muy bien. ¿Hay posibilidad de que ocupes el chat del grupo y que me escribas la pregunta por ahí? voy a verlo, ¿ya? Sí, porque se te Sí, escucha muy lento y me cuesta, así que por mientras pregunta, escribe la pregunta y yo te la respondo una vez que esté escrita. ya vale, gracias. Entonces, están los procesos, los voy a poner en silencio por mientras, porque hay como mucho ruido de ambiente. Entonces, en la adaptación va a implicar dos pasos, que son procesos complementarios y simultáneos, que se llaman asimilación y acomodación. La asimilación va a consistir en la integración de elementos exteriores a estructuras en evolución o ya acabadas de un organismo. ¿Ven? Ahí está como el tinte biológico de Piaget, el organismo, ¿sí? Y Piaget entiende que ninguna conducta implica un comienzo absoluto. Siempre va a partir de estructuras anteriores. Entonces, cuando en una clase anterior yo les comentaba que para que un niño suba una escalera, sería una locura pedirle a un niño de 3 meses, ya sube, ven para acá, ¿verdad? Es como, no tiene sentido. ¿Mm? Es porque en algún punto nosotros vamos a esperar que haya un paso a paso para lograr ciertas conductas, ¿Mm? Que son más complejas, que implican mayor coordinación, ¿sí? Entonces, la asimilación va a ser la incorporación de información nueva dentro de una estructura cognitiva y que justamente va a facilitar la ampliación del esquema cognitivo. ¿Mm? Por otro lado, el otro proceso se llama acomodación, que consiste en la modificación que en mayor o menor grado se produce en las estructuras de conocimiento cuando las utilizamos para dar sentido a nuevos objetos y ámbitos de la realidad. Es decir, hay cambios en la estructura cognitiva en lo que se incluye como información nueva. ¿Sí? La acomodación es aquel proceso psíquico que permite, por ejemplo, que el niño en esta imagen, ¿sí? Por ensayo y error, por ejemplo, sepa que donde está poniendo la estrella no va a caber el círculo. ¿Sí? La acomodación permite encontrar como diferencias en las representaciones que le permiten actuar sobre la realidad. Entonces el niño dice, chuta, parece que con el círculo no me acaba acá, ¿por qué no me cabe? Y lo intentan. ¿Han visto cuando los niños como que lo prueban una y otra y otra y otra y no resulta? Entonces el niño dice, parece que esta forma no va en este lugar. ¿Sí? Tendré que probar con otra. ¿Mm? Entonces, la asimilación va a tender al equilibrio y la acomodación como a un desequilibrio. Es con lo que no calza de mi esquema cognitivo con la realidad, y la asimilación es lo que sí calza de mi esquema cognitivo con la realidad. Y a propósito de la interacción entre ambos procesos, se va logrando un nuevo aprendizaje. ¿Mm? Los objetos los objetos de la realidad van a ofrecer cierta resistencia a ser conocidos por estructuras ya construidas, ¿sí?
por lo que el sujeto ha de modificar, es decir, acomodar sus estructuras de conocimiento para que puedan también dar cuenta de nuevos objetos. ¿Sí? Entonces les voy a poner un ejemplo. Imagínense un niño, ¿cómo se llaman estas flores que uno sopla y que uno cuando niño les pedía deseos? ¿Son dientes de dragón? De león. Cartita de Eso, león. dientes de león. Les voy a poner la imagen para darle un ejemplo. Diente de dragón. Ya. A ver, les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir la imagen. Miren acá. Qué fome. No se ve bien. Ya. Ok, esta flor de león. O sea, el diente de león. El niño lo puede tomar y lo sopla y dice, ¡uy, qué bonito, qué entretenido, vuela! Y agarra, por ejemplo, qué sé yo, una rosa y la sopla. ¿Los pétalos de la rosa se van a volar con el soplo? No, No. ¿Qué va a comprender el niño? No, pues, no vuelan. que hay una ¿Qué va a diferencia. comprender el niño? Que hay una diferencia entre una planta y una flor, puede ser. Es decir, va a comenzar a entender exactamente la diferencia entre distintos tipos de planta, por ejemplo, o disculpen, de flores, ¿verdad? Hay unas que se vuelan y otras que no, ¿sí? Por ejemplo, el niño se puede aproximar, qué sé yo, a una cala, ¿sí? Oh, y es suavecita la cala, y después ve la rosa, y se acerca a la rosa y se pincha. No se va a ¿Qué va a acercar tener nunca que más a la cambiar? rosa. Sí, en términos cognitivos, ¿qué va a aprender el niño? Que no se va a acercar más a ¿Que la las rosa, rosas duelen? que no puede acercarse. Hay distintos tipos de flores, ¿verdad? Y que, por ejemplo, las rosas pueden eventualmente representar un peligro, ¿sí? Dependiendo. Eso puede ser al comienzo, pero después el niño puede comprender, si me aproximo de esta otra forma a la rosa, no me voy a pinchar. Profe, ¿y qué pasa con los traumas? Esperemos un poquito, Gabriela. Yo necesito que ustedes tengan sus audios apagados, por favor, porque se genera mucho ruido ambiente. Y que los activen cuando quieran hablar, ¿ya? Entonces los voy a silenciar a todos y les voy a pedir a la Gabriela que active su audio. Dale, Gabriela. Espera que se está reactivando. Yo ya la escucho. ¿Me escuchas? Sí, ya. Está bien. Mi duda era, ¿qué pasa con el trauma? Porque me imagino en qué edad se puede empezar a generar, o se generan. En el caso del niño, por ejemplo, que, no sé, pues lo picó una abeja y le toma fobia, ¿a qué edad puede generarlo? Ya, primero hay que hacer un par de distinciones respecto a lo que es fobia y a lo que es trauma, ¿ya? La fobia es como un miedo desproporcionado, ¿verdad? Que puede paralizar a la persona frente a un objeto o un estímulo que es aversivo. ¿M? Y ahí se inscriben un montón de fobias, ¿sí? De hecho, si uno va al DSM, encuentra que hay muchos tipos de fobia distintos. Y otro tema es el trauma, que el trauma tiene que ver con situaciones, experiencias que implican un quiebre en la vida del sujeto, ¿sí? Y que paraliza los mecanismos adaptativos que usualmente utiliza para poder reorganizarse. Por eso no cualquier situación es traumática. Y respecto a la edad, lo que pasa es que, Gabriela, si entramos en trauma, nos vamos a ir un poquito porque esto es más cognitivo. Ya el trauma tiene que ver más con algo más afectivo, ¿sí? Entonces yo te propongo que cuando veamos Me... apego, podamos retomar la pregunta del trauma. ¿Mm? Ah, ya, ¿Sí? sí, no hay drama.
Gracias. Súper. Cuando los niños no pueden manejar experiencias novedosas dentro de sus estructuras cognitivas, pueden experimentar un incómodo estado de desequilibrio, ¿sí? Si bien esto uno eventualmente lo puede asociar al trauma, no es necesariamente trauma, porque Piaget no es un autor del trauma propiamente tal, ¿sí? Recuerden que Piaget que para él es importante es cómo aprende el sujeto. Entonces, lo que él va a plantear que es cuando hay un estado incómodo de desequilibrio que es más permanente, va a dificultar o no va a favorecer el proceso de aprendizaje. ¿Mm? Profesora, ¿puedo hacer Dígame. Muy bien. Sí, Roberto aquí. Un poco de juguito. Bueno, hazte uno, pues. Ahí donde el niño empieza ya a no a realizar su manualidades o jugar bien, se le pueden ya ir subiendo como los decibeles de frustración o de ansiedad al ser algo. no Puede entiendo ser, muy bien tu ¿cierto? pregunta, Roberto. Trata de reformularla. ¿Cuál es tu pregunta? Roberto, yo insisto, al parecer hay muchos problemas con tu audio. Se escucha... No, Roberto, disculpa, te voy a silenciar. Es que no se escucha bien. No se escucha bien, Roberto, tu audio. Entonces, lo que yo te propongo, como te dije hace un rato, puedes escribir en el chat la duda que tengas. En caso que no te funcione el chat, me puedes mandar un mail y a la vuelta yo te respondo la duda, ¿vale? Porque ahora en este momento tu audio no está funcionando. ¿Mm? ¿Sí? O al menos yo no logro comprender bien qué es lo que quieres preguntar. Así que o ocupa el chat o mándame un mail. ¿Sí? Y lo revisamos a la vuelta del segundo bloque. Profe, ¿le hago una Dígame. consulta? Sí. Con respecto, en el fondo, a este desequilibrio, esto es parte del proceso del aprendizaje, supongo, ¿no? ¿Está Exacto. inserto dentro del mismo aprendizaje? Sí. Claro, porque dentro del cúmulo de emociones que uno tenga, igual aprende. Desde quizá la frustración, aunque yo creo que en esa edad, no sé si logren o no percibirlo, porque más allá de una emoción, no sé en el fondo si está dentro del mismo proceso del aprendizaje, todo este cúmulo de emociones que a veces manifiesta el niño. Claro. ¿Es Mira, así? Daniel, lo que pasa es que desde Jean Piaget, Jean Piaget no le da, el enfoque de Jean Piaget es muy delimitado con lo que trabaja. Él dice, a mí me interesa hablar de las funciones cognitivas y me interesa ver cómo el sujeto aprende. ¿Mm? Pero Jean Piaget no es un teórico de la emocionalidad, no es un teórico Claro. de la tolerancia a la frustración. Entonces, lo que yo les voy a pedir que estas preguntas, ya sea como vinculada al trauma, que es una excelente pregunta, si yo no digo que no, Gabriel, al contrario, una pregunta súper pertinente, o lo que dice Gabriel, Lo que pasa es perdón, que se Daniel. dispara. Sí, ¿Cómo? ya bien. Lo que pasa es que como uno ve este tipo de reacciones aún dentro de la misma imagen, uno ve ahí emociones. Entonces, uno de repente como que tiende a asimilar este tipo de reacciones con respecto al aprendizaje. Es Claro. eso. Sí. Pero entiendo que no es Efectivamente, el así. aprendizaje tiene un lado emocional, si yo no estoy pensando ni planteando lo contrario. Claro, Efectivamente claro. tiene un plano emocional que es muy relevante. El punto es que desde Jean Piaget, Piaget es un teórico que no lo desarrolla particularmente. Jean Piaget se va a centrar más bien en lo cognitivo, en los esquemas, y también lo que vamos a revisar es que también se tiene como le hizo unas luces al desarrollo moral, ¿sí? Pero no es un teórico de lo emocional del aprendizaje propiamente tal. Entonces, Sí, ahí, por supuesto, ustedes pueden ir asociando y todo, pero claro, como que estando en Jean Piaget, no vamos a tener hay un que poquito más separarla. como en lo cognitivo. Sí.
separar la idea. Exacto, sí. Él al menos lo hace, yo estoy en desacuerdo, o sea, yo no lo miro así, uno tendería a tener una mirada más integral, pero como él es un teórico que se dedicó tan específicamente a este tema, sí. Entonces, bueno, y de hecho la carita del niño ahí es como que sugiere como que está muy frustrado, ¿verdad? Como muy angustiado. Yo creo que por ahí a usted le llega la duda del tema de los traumas, la fobia o emociones displacenteras ligadas al aprendizaje. Y lo podemos conversar, pero como que tratemos de, cuando tengamos la parte del desarrollo efectivo, yo creo que ahí nos va a dar más luces al respecto. El reajuste de conocimiento permite al niño conocer más parcelas de la realidad y modificar o construir nuevos esquemas de conocimiento que va a utilizar posteriormente para abordar o asimilar nuevos objetos. ¿Sí? Si se dan cuenta, lo poquito que hemos revisado de Piaget no, han visto que no pone ni la palabra emoción, no pone la palabra afecto, pero nosotros sabemos que eso sí está vinculado al aprendizaje. Bueno, él va a hablar de una tendencia al equilibrio, ¿sí? Entonces la adaptación cognitiva para él va a consistir en un equilibrio entre la asimilación, ¿verdad? Aquello que hace sentido con los esquemas anteriores, con la acomodación, aquello que es como medio desequilibrante, aquello que es nuevo, que es novedoso, pero que nos muestra nuevas propiedades del objeto. El sujeto necesariamente parte de una estructura previa asimiladora, pero cada vez que el sujeto asimila algo, este algo va a producir ciertas modificaciones en el esquema asimilador, ¿sí? Es decir, esto viene a reforzar la idea de que hay una correspondencia, una interacción entre lo que es asimilación y acomodación, ¿sí? Ya, antes de ir a un break, preguntas, comentarios que tengan con respecto a lo que hemos revisado hasta ahora de Jean Piaget. Está bien clarito lo que dice ahí. Ya. Oye, Roberto, mándame el mail la pregunta, ¿ya? Y vamos a comenzar con tu pregunta en el siguiente módulo, ¿ya? Sí. Vamos a ir a un break entonces, unos 15 minutos. Nos vemos a las 8:30, ¿ya? Dale. Ok, nos Vale, vemos. vale.